Hola, bienvenidas y bienvenidos sean a este proyecto que inicia con este primer episodio, esperando llegar a ser del interés de la colectividad. Lo que aquí se va a tratar, de menos te dejará con una gran cantidad de material para reflexionar en torno a una de las problemáticas sociales de las que muy poco se habla, y que, sin embargo, requiere la atención de cada integrante de la comunidad, pues se dice que la cárcel es un fiel reflejo de lo que hemos construido como sociedad. ¿Sabías que la corrupción en México forma parte de la realidad social, pero al interior de la cárcel es la única forma de vida, condicionando a cada uno de sus integrantes a actuar desde esta postura en todos los aspectos de su existencia? Que encerrar a un delincuente es enviarlo a una universidad del crimen, en donde se le brindarán nuevas herramientas, podrá especializarse y actualizarse en las nuevas estrategias en delincuencia. Que la manutención de las cárceles implica un gasto que a todos nos cuesta, que ni siquiera beneficia a la población penitenciaria, a quienes se supone está destinado ese recurso, representando un doble gasto social, sin que la institución penitenciaria signifique un beneficio comunitario, y por tanto debiéramos exigir que su función se lleve a cabo de manera correcta para que se trabaje en favor de la sociedad. Que es en extremo reducido el porcentaje de la población penitenciaria que se reinserta de forma efectiva a la sociedad, ya que en su gran mayoría, las personas excarceladas, ante la posibilidad de reincorporarse a la sociedad, se convierten en parte de las estadísticas de reincidencias al volver a delinquir. Yo soy Jaltor Gabe, y será a través de mi experiencia personal con el sistema carcelario que los llevaré de la mano hacia el conocimiento de cada uno de los recovecos, de la vida intramuros, de las personas privadas de la libertad. Este es el término jurídico correcto para expresarse, de acuerdo con los instrumentos legales vigentes hoy día, tanto tratados internacionales, convenios y pactos, así como leyes y códigos locales y federales respecto de quienes viven esta condición. Sin embargo, a lo largo de este proyecto, utilizaremos los vocablos preso, interno, recluso, condenado, reo y demás apelativos, toda vez que no hace diferencia en la mente y en la realidad de la gente que se haya viviendo este tipo de experiencia, el que se les llame de una u otra manera. De hecho, lo que se haya plasmado en la ley difícilmente se aterriza de forma adecuada en la práctica cotidiana al interior de los penales. Y no es que no esté presente, sino que no aplica, tal como lo iremos descubriendo conforme vayamos avanzando. Cabe señalar que aunque las condiciones de vida imperantes en la actualidad al interior de algunos penales puede ser diferente a lo que se les dará a conocer, en otros sigue siendo el pan nuestro de cada día, por lo que no se dejará de lado el tocar ninguno de estos temas, pues siguen teniendo en mayor o menor medida vigencia en la vida carcelaria. Mas como no sería correcto generar una visión estandarizada desde un único punto de vista, toda vez que sería cuestionable la objetividad de este trabajo, nos valdremos de la participación de personas que estuvieron recluidas y alcanzaron su libertad, quienes nos relatarán su experiencia al interior de la cárcel, brindándonos un enfoque personal de cómo vivieron su reclusión, así como de autoridades en la materia, quienes han investigado y presentado sus resultados al público a través de diversos medios, lo cual nos permitirá profundizar en este saber y cotejar desde distintas perspectivas lo que ha representado para cada uno de los actores participantes esta vivencia, y cómo ello ha sido traducido en teorías delimitantes dentro de un conocimiento oficial del fenómeno penitenciario, tal cual como ha quedado establecido hasta nuestros días. Permítaseme entonces presentar un fragmento de mi historia personal a manera de introducción hacia la experiencia de este enigmático microuniverso. Hace mucho tiempo me vi involucrado en la comisión de un delito, por el cual me fue impuesta una pena superior al máximo establecido en el Código Penal Federal vigente para ese momento, pena de 50 años de prisión y sin derecho a pelear ningún tipo de beneficio preliberacional, es decir, que no me concedían la posibilidad de salir antes de prisión, por lo que yo habría sido condenado a morir en la cárcel. A grandes rasgos,
los beneficios preliberacionales son concesiones que en diversas épocas y bajo distintas modalidades ha contemplado la ley para permitir que las personas sentenciadas ante la comisión de diversos delitos, no todos, alcancen su libertad antes del tiempo establecido por un juez como condena en función de su buen comportamiento. Esto último está determinado por el cumplimiento de ciertas directrices establecidas desde la misma ley para quienes se sujeten a ella. Si consideramos que el promedio de vida para las personas de mi edad es de 64 años y que para entrar a un reclusorio se necesita ser mayor de edad, tendría que, según el criterio judicial del juez que me sentenció, pasar el resto de mi vida preso. Pueden imaginarse lo que significa en la mente de cualquier persona enfrentar una condena a cadena perpetua. Aunque en México no se estile el uso del término jurídico de cadena perpetua, de facto es aplicada todo el tiempo, siendo uno de los pocos países del mundo en que se imponen sentencias enormes que representan la vida de los reos en prisión hasta su muerte. Para los presos, resulta irrisorio o una locura por parte de la autoridad judicial esta permisividad del orden jurídico, quien, humanamente, les va a pagar una sentencia de este tipo. Sin embargo, les aseguro que en la época jurídica contemporánea es lo habitual. Estuve en contacto directo con un gran número de personas privadas de la libertad, sentenciadas a cumplir condenas gigantescas, incluso de casi 1000 años. ¿Acaso los sistemas penal y de justicia conciben la inmortalidad de algunas personas posible para condenar a sujetos a pagar sentencias tan exageradas? Digo, ¿cuál es la diferencia entre condenar a una persona a cumplir 50 años de prisión, como en mi caso, o 70, que es el máximo establecido en los códigos penales de este momento, a imponer penas tan grandes? ¿Acaso no tienen la misma significación? Lo único que produce este tipo de sanciones al interior de los reclusorios es la generación social de individuos irresocializables. Me explico. Se vuelven seres que ya no tienen la esperanza de salir de la cárcel y regresar al lado de sus seres queridos, o lo que alguna vez fuese su vida, y lo que conciben por lo general son ideas de venganza contra todo y contra todos, y entonces deciden dedicarse a las peores actividades desde dentro de la prisión, muy lucrativas por cierto, justificando su actuar en el hecho de que, de todos modos, ya no puede haber consecuencias jurídicas que les puedan afectar de manera significativa a su existencia. Y sin embargo, muchas veces alcanzan la libertad gracias a estas actividades ilícitas, con apoyo en la corrupción presente en el sistema de justicia penal y o del sistema penitenciario. Y si creen que este tipo de individuos sufren al interior de las cárceles por ello, pues no pareciera que fuese tan así. Son personas por lo regular con cierto grado de poder y respeto en función de sus enormes condenas. Derivado de ello, gozan de privilegios y de buena economía dentro de sus respectivos centros, por ser catalogados como líderes, reos alfa, por el resto de la población. Estas son cosas que iremos descubriendo poco a poco. Desde luego, cada cabeza es un mundo y cada mundo es diferente, pero algo es seguro. A partir del momento en que se llega a la cárcel, se experimenta un vuelco de 180 grados en lo tocante al estilo de vida de quien sea. No solo es la imposibilidad de deambular libremente por las calles, o el estar al lado de la familia, ya sea la de origen, los padres y las hermanas y o hermanos, o la consolidada tras la separación del núcleo primario, esposa, esposo, hijas, hijos, o simplemente compañeros de vida, o cosas tan sencillas como comer lo que se te antoja y convivir con los amigos y demás familiares, sino el vivir en condiciones denigrantes, donde todas tus actividades, comer, defecar, dormir, las realizas en un mismo espacio, estrecho, sin privacidad, en compañía de mucha gente, a quien no conoces y de quien te tienes que cuidar todo el tiempo si no quieres verte afectado en tus mínimas posesiones o derechos, además de estar sujeto a la voluntad y capricho de las normas legales y paralegales que rigen la cotidianidad del entorno. ¿Qué significa esto? Que al interior de los penales se manejan diversos códigos de actuación o normatividades,
unas establecidas desde la ley, emitidas por el Congreso, y otras determinadas por las autoridades o incluso por la misma población penitenciaria sin que hayan sido sometidas a un proceso legislativo. Este es todo un tema que revisaremos con lujo de detalle en episodios posteriores. Regresando al punto, mientras se padece un proceso de adaptación estrepitosa y enajenante, en el sentido de que no existe otra cosa distinta en la que puedas enfocar tu día a día más que en tu supervivencia, a lo que se suma la necesidad de pensar y repensar una y otra vez en las posibles soluciones que representa la defensa de tu caso particular ante un juez. Cuando se dicta la sentencia, sabes que tu vida nunca volverá a ser igual. No importa si la sentencia es larga o corta, el saber que permanecerás en ese ambiente por el tiempo que sea, impacta. Y sin duda alguna, la visión del mundo cambia, para bien o para mal. Ya es una decisión individual el escoger el camino a seguir, aunque no hay mucha opción. El medio está plagado de condicionantes que te impelen, casi de manera obligatoria, a aceptar como parte de tu cotidianidad conductas socialmente inapropiadas, que terminan por distorsionar aún más la compleja realidad de los individuos al interior de la prisión. En gran parte, esta es la causa del fracaso del sistema penitenciario en su objetivo de resocializar a sus egresados. Gracias al cúmulo de condicionamientos adquiridos al interior de la cárcel, al ser liberadas las personas, de manera inconsciente, mantienen estas conductas en el exterior, conductas que chocan con la forma correcta de ser y estar en el mundo. Regresando a mi situación, muchos compañeros me preguntaron, durante mi estadía en la cárcel, si nunca había tenido pensamientos suicidas al saber que enfrentaría una sentencia así. La respuesta que di siempre fue ambivalente, y por increíble que parezca, encontré un consenso enorme entre quienes estábamos condenados a pagar sentencias altas. La primera reacción ante este tipo de cuestionamientos era un rotundo no. Es curioso, a lo largo de mi reclusión, la mayor parte de las personas que atentaron contra su integridad, por lo general tenían sentencias menores a 20 años de prisión y contaban con derecho a solicitar algún tipo de beneficio de libertad, que, como ya se explicó, representa el no tener que compurgar el total de su sentencia, es decir, que al cumplir la mitad o un poco más de su pena, tenían derecho de solicitar al juez se les aplicara uno de estos beneficios y no tener que pagar la pena impuesta de principio a fin. Pero dejemos esa reflexión para otro momento. Regresando a lo anterior, dije que la respuesta había sido ambivalente, porque en un muy alto porcentaje, los compañeros condenados a pagar sentencias inhumanas hubiesen preferido ser castigados con la pena de muerte. En México, sí ha existido la pena de muerte en diversas épocas, concebida desde la Constitución para los delitos como traición a la patria, delitos políticos y militares, y de forma local, en diferentes entidades federales de la República Mexicana, para casos de homicidios y delitos sexuales, entre otros, tanto del fuero común como del federal. Con la celebración de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, quedó proscrita, erradicada del sistema jurídico del país de forma definitiva en 2005. Conforme vayamos avanzando en los episodios, iremos detallando más cada uno de estos aspectos normativos. Es importante señalar que las condiciones de vida al interior del penal, cuando arribé a la institución, eran completamente diferentes a las vividas hacia el final de mi encarcelamiento. Sin ahondar demasiado, voy a referirles que todos los días, casi sin excepción, había muertos o heridos con armas punzocortantes, en donde los lesionados se debatían entre la vida y la muerte, lo cual significa que los niveles de violencia experimentados al inicio de mi encarcelamiento eran extremos. Por ende, ningún condenado a una sentencia elevada podía concebir la supervivencia por un tiempo muy prolongado ante tales hechos. Afortunadamente para muchos, no para todos, el nivel de violencia fue reduciéndose con el paso de los años. En otro momento hablaremos sobre las causas y efectos de ello. Por ahora quedémonos con esta información. En mi caso muy particular, y gracias a Dios, fui consciente de que la única oportunidad de poder cambiar mi situación jurídica y lograr modificar la realidad a la cual estaba sometido por aquel entonces
sería a través de mostrar una conducta intachable al interior del penal y realizar algo verdaderamente extraordinario o diferente a lo que veía en mi entorno. O sea, debía ser el frijol en el arroz, observando una trayectoria intrainstitucional ejemplar, o de menos, emular algo como lo logrado por el Goyo Cárdenas. Gregorio, el Goyo Cárdenas, fue considerado por muchos el primer asesino serial, violador, feminicida y necrófilo de México. Fue puesto a disposición en el Palacio Negro de Lecumberri, y a pesar de haberse escapado del Hospital Psiquiátrico de La Castañeda, lugar al que fue remitido tras una valoración psiquiátrica, luego de ser recapturado e ingresado por segunda ocasión a la prisión, logró obtener un indulto presidencial en tiempos del presidente Luis Echeverría, tras haberse dedicado al arte de la pintura y empezar a estudiar su carrera en Derecho al interior de la cárcel, alcanzando su libertad tras pagar 34 años de su vida en reclusión. Después de algún tiempo preso, supe que no era la única manera de conseguir la libertad, ni la más efectiva, entiéndase rápida y deseable. Esto porque una constante en la sociedad mexicana, representada incluso desde la sabiduría popular con el dicho, con dinero baila el perro, no puede ser una excepción en un medio completamente absorbido por la corrupción. Es cierto, el dinero todo lo puede en temas de justicia y de la cárcel, y como consecuencia su escasez, todo lo dificulta. Como bien puede inferirse, la posibilidad de sobornar a un juez y que te reduzca la sentencia es en verdad elevada, gracias al arbitrio judicial. Esta es una facultad discrecional de los juzgadores, para tomar en cuenta o no, dentro de los diversos elementos que se le presentan durante un juicio, cuáles son suficientes para probar un dicho o no, y para determinar, de acuerdo a su criterio, sentir y pensar, si atienden o no, es decir, si le ayudan o no a justificar la decisión que habrá de tomar respecto a un asunto presentado para su conocimiento. ¿Y qué decir de custodios y directivos de la institución penitenciaria, que ante sumas estrafalarias de dinero, coadyuvan con la evasión, entiéndase fuga, de algunos reos? A veces es más fácil conseguir el favor de unos que de otros, pero siempre hay quien se preste para lo que sea si se tiene con qué pagar su justo precio. Más a mi entender, y de acuerdo a mis principios y valores, más idealizados que puestos en práctica, y más ideales que útiles dentro de ese contexto, la vía de mi elección debía ser más valiosa, auténtica, duradera, significativa, trascendental, pero implicaría nadar contracorriente, pues el sistema carcelario, pese a estar concebido con fines resocializadores, o al menos eso señala la Constitución, en la práctica no resulta el medio idóneo para tal fin. Este es otro tema a desarrollar profusamente en el decurso de este proyecto, el de la reinserción social. Solo a manera de intro. De conformidad con el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, algo en extremo vulnerado, del trabajo. Y la pregunta es, ¿se refiere al trabajo formal, informal o a la actividad delictiva al interior considerada por muchos como su trabajo? La capacitación para el mismo, con las mismas interrogantes que la anterior. La educación, real pero poco eficaz, eficiente y efectiva dentro del medio. La salud, mayoritariamente aplicada como privada, aunque con recursos de la dependencia de salud del gobierno. Y el deporte, necesidad propia de los delincuentes para mantenerse en condiciones aptas de supervivencia y como aptitud inherente para delinquir cuando son devueltos a la vida en libertad, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Ojo, cada una de las acotaciones hechas por mí al texto constitucional serán ampliamente detalladas en diversos episodios. Ahora bien, déjenme poner un ejemplo que nos acerca a lo que quise decir cuando expresé que era como nadar contracorriente, revisando uno de los primeros mecanismos de control, sometimiento y determinación de los individuos al quedar sujetos al sistema carcelario.
aún recuerdo el recibimiento del que fui objeto en la aduana del reclusorio. 2 elementos del personal de seguridad y custodia ordenando desnudarnos a los recién ingresados para revisar nuestras pertenencias y despojarnos de lo poco de valor que trajésemos encima, mientras entre gritos, insultos y golpes nos introyectaban la primera regla del código carcelario: ver, oír y callar. Pero, ¿qué es esto de la introyección? Se trata de la internalización, es decir, la asimilación de cada individuo de los rasgos particulares del entorno. A través de la introyección, las personas vamos incorporando los elementos del ambiente con el que interactuamos en nuestras estructuras mentales. De esta manera, este mecanismo contribuye a la formación de la personalidad, es decir, que nos moldea para adaptarnos a las circunstancias en que hemos de interactuar con el lugar en que estamos desarrollando nuestra existencia. Aunque a simple vista parece algo sencillo, en realidad no lo es. Representa toda una reprogramación donde las personas se ven forzadas a dejar un poco de lado lo que son o saben para aprender cosas diferentes, siendo mecanismos obligados de supervivencia, pues quienes no se adaptan y las ponen en práctica están condenadas a padecer lo insufrible. Como ejemplo, les voy a presentar una situación compleja, y esta es una anécdota. Muy temprano en mi experiencia carcelaria, me tocó ver cómo estaban asaltando a punta de fierro, me refiero con un arma punzocortante, a una señora de la tercera edad, madre de un interno, en plena visita con su hijo al lado. La ley señala los días en que los familiares pueden visitar a sus presos, normalmente los días martes, jueves, sábados y domingos, salvo en casos de excepción como los acaecidos durante la pandemia de COVID-19, por mencionar uno. Bueno, ese día picaron a la señora y al hombre, es decir, los lesionaron y los dejaron sangrando de ciertas partes del cuerpo para quitarle a la mujer el monedero. Nadie de los que nos tocó ser testigos del suceso pudimos hacer algo para socorrerlos. ¿Por qué? Por un lado, existía el inminente peligro que representa el enfrentarse a alguien armado sin uno contar con qué defenderse, lo cual ya sería una insensatez aún contando con algún elemento que emparejara la situación. Y por el otro, era sabido por todos que, al pedir auxilio, te verías involucrado y hasta terminarías siendo señalado como culpable, o al menos corresponsable por meterte en lo que no te importa. En aquel entonces, el delatar las acciones de cualquier actor social carcelario, fuera interno, administrativo o custodio, representaba una muerte segura para el delator. Y si bien te iba, no pasaba de una golpiza de consecuencias graves a manos de algún o algunos otros presos. En algunos penales sigue siendo así, pues al soplón hasta la fecha se le menosprecia al interior del sistema carcelario, no solo por parte de la población interna, sino también por parte de las autoridades, aunque hoy en día estos últimos les utilizan de manera frecuente en beneficio de su lucro personal, sobre todo el personal de seguridad y custodia. Ese también es otro tema en el que se profundizará en otros episodios. El ejemplo anterior sirve para demostrar lo siguiente. Primero, que las reglas eran impuestas a la mala, ya fuese a punta de golpes por parte de los reos o por los monos, como habitualmente se les conoce a los custodios, o mínimamente poner en riesgo la propia seguridad al interior de la cárcel. Segundo, que las consecuencias ante la violación del código carcelario eran palpables de manera inmediata, pues si los internos te venían denunciando, de inmediato conspiraban contra tu vida, y si lograbas denunciar ante una autoridad, ésta te responsabilizaba del mismo hecho que estabas denunciando, usando su autoridad como punto de inflexión para validar su palabra contra la del preso. Y tercero, no existe alternativa. O cumples las reglas de la cárcel. De esta forma, la asimilación e internalización de la regla resulta en un condicionamiento súper efectivo de nuevos valores sociales intracarcelarios, es decir, que cobran especial validez al interior de la cárcel y que, dada su naturaleza, dejan una huella indeleble en el comportamiento de aquellos
quienes se ven expuestos a dichos mecanismos. Muchos de estos procesos han sido investigados y referidos por autores dedicados al estudio de los fenómenos sociales, como el americano-canadiense Erving Goffman y el francés Michel Foucault. Goffman fue sociólogo y escritor, para muchos considerado como el padre de la microsociología, quien en su libro Internados, publicado en 1961, describe la interacción producida entre las personas y los procesos de internalización de los individuos sometidos a vivir dentro de instituciones totales, tales como hospitales psiquiátricos, conventos, cárceles y cuarteles. La característica principal que vincula a estas instituciones es que ejercen un permanente control y vigilancia sobre sus moradores, quienes realizan todas sus actividades al interior de estos espacios de confinamiento, sujetos a determinadas reglas de convivencia muy estrictas, y que en este proceso de aislamiento social son despersonalizadas. Esto se logra al despojarles de sus pertenencias, su intimidad, privacidad e incluso se modifica su apariencia para dar paso a un ser completamente sometido. Por su parte, Foucault, filósofo y psicólogo, en su obra Vigilar y Castigar, publicada en 1975, reflexiona sobre el uso abusivo del poder que hace la sociedad a través de instituciones como la escuela y la cárcel, quien, al igual que Goffman, realiza un análisis sobre el control y vigilancia que se ejerce sobre los actores de estos medios en la búsqueda de conformar en ellos una personalidad moldeada, regulada y controlada que normalice su actuar. Al mismo tiempo, estudia las relaciones de poder generadas entre quienes dominan y quienes son sometidos, mediante distintos mecanismos de castigo y recompensa que aseguran la obediencia y conformidad de cada individuo. Desde luego que no son los únicos, y que sus teorías son muchísimo más amplias de lo que hasta aquí se ha expuesto. Sin embargo, se les cita porque serán algunos de los grandes pensadores sobre los que estaremos reflexionando de manera constante al enfrentar diversos extractos de su pensamiento respecto de la información que se vaya exponiendo a lo largo de este proceso de construcción del conocimiento carcelario. Este proceso es importante porque, como manifestó el mismo Foucault, las instituciones se hallan en un proceso de constante cambio, y algunos planteamientos que se tienen como verdades únicas, por haber sido referidas por autores de este calibre, han dejado de serlo ante este proceso de mutación, y será interesante ir descubriendo de manera conjunta qué sigue siendo válido dentro de sus planteamientos teóricos y qué ha dado lugar a la conformación de nuevas formas de concebir estos espacios. Como ya he referido antes, la institución que me recibió es una institución muy parecida a la que me vio trascenderle, pero presenta muchos cambios, sobre todo en las dinámicas carcelarias, es decir, el movimiento social, las actividades y las condiciones de vida de la población penitenciaria al interior de las prisiones, el cual es uno de los temas principales que trataremos de ir develando de manera progresiva e intermitente en cada podcast. Creo que es notorio que este primer episodio se presenta como un panorama general de toda la temática, no definida aún en su totalidad, que habremos de ir abordando durante la generación de los programas, y que les deja entrever lo vasto de este microuniverso carcelario. Sin más, yo soy su servidor y amigo Jaltor Gabé, esperando que este material llegue a convertirse en un asunto de su interés, y que sirva para ilustrar y visibilizar paulatinamente la problemática presente en las prisiones, toda vez que sus efectos pueden sentirse y verse reflejados en la vida de la colectividad. Si te ha gustado o parecido interesante el material, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus conocidos. Entre mayor difusión le demos, todos, a los diversos problemas sociales que enfrentamos como comunidad, será más fácil tomar conciencia de ellos y encontrar soluciones en la búsqueda de conformar una mejor sociedad. Y si te han surgido dudas o sugerencias, házmelas saber a través de los diversos canales con que cuentas en mis redes sociales. Ten por seguro que serán valiosas aportaciones en la generación de un contenido más afín con tus intereses. Hasta la próxima.